A nuestra hermana Dalia, la nueva integrante del Ministerio Jóvenes en Santidad, que nos va a contar un poco de su testimonio. Es una joven con 19 años de edad y queremos escuchar a Dalia. Habla, Dalia. Pues como te decía, mi testimonio comienza con el testimonio de mi papá, porque yo siempre he sido desde muy chiquita muy apegada a él. Entonces, papi siempre era una persona, como él mismo lo dijo, que no se congregaba en una iglesia, pero siempre fue una persona que nos inculcó a mis hermanos y a mí el creer en Dios desde chiquitos, todo el tiempo. Mi hija, Dios te bendiga, mi hija. Papi siempre contaba muchas anécdotas de cuando él trabajaba en el campo con mi abuelo y él tenía que quedarse solo muchas veces en la noche y mi papá lo que acudía rápidamente era a orar, a hablar con Dios. O sea, y esas fueron cosas que en mí en lo particular siempre despertaban como mucha inquietud. Siempre... No te digo nunca que salió muerto para allá, porque pasó el tiempo salía muerto. él sí me ¿Dónde salía muerto para allá? Los muertos no salen. Espérate, Neudi, para ese tiempo di que salía muerto. Él me contaba cosas. ¿Dónde? Que para ese tiempo salía muerto, di que. Acuérdese de para allá, porque tú sabes que mucha gente hacía mucho disparate. Para ese tiempo salía muerto, sí, yo me acuerdo, yo era muchachita, pero yo era muerto, Neudi. No, pero a mí Eso es mentira, los muertos nunca han salido. Dígame usted nunca oyó esa historia para allá, para allá, de que salen di que los muertos. Yo digo que lo que se dice, algo hay. Y lo digo así porque por muchas cosas que yo experimenté, estando mis niñas pequeñitas, Dalia tenía 4 años o 5 añitos por ahí, había una trabajadora en mi casa que la cuidaba a ella. Y yo le puse un pestillo a la puerta, un pestillo un poco alto para que ellas no salieran de la casa así. Ese pestillo solamente lo dominaba yo porque lo puse, el pestillo con lo que engancha el pestillo un poco encontrado. Encontrado es como que chocara para que entrara un poco forzado. Y esa persona como a las 4 de la mañana se levantó, la trabajadora. ¡Claro! Y le dio al pestillo y lo abrió. Yo salté de la cama, incluso con un arma de fuego en la mano. Y cuando vi que era ella, la guardé y fui. Cuando me agarré con ella, ella me arrastró. ¿Cómo así? Ella me llevó, nos agarramos así, por las manos, así, y ella me arrastró hacia atrás. Y era una chica en su cuerpo menos que Dalia. Demoniadísimo. Y su pelo estaba hacia arriba, crecido. Y ya yo ahí, quien me llamó a la mente fue Jesucristo. Y ella me decía, no, tú no me conoces, tú no me conoces. Y ya, como yo vi que no era la voz de ella, que se llamaba Carmen, le decían la Tota, yo dije, esto no es bueno. Y yo también dije, tú tampoco me conoces a mí, ¿tú sabes quién soy? Soy Jesucristo, y nadie puede con Jesucristo. Agarré y templé mis brazos, y me la llevé yo para atrás a ella. Le dije, y te sientas, y me la llevé y la senté en una silla amarilla que todavía está en mi casa. Dios. Terrible. Y ahí la aguanté, y mis hijas, desde la puerta de su habitación, me decían, papi, ¿qué es lo que pasa? Papi, ¿qué es lo que pasa? Y creyendo un poco en eso que usted dice, le dije a la más grandecita, busca ajo en la cocina, siéntate. Y cuando ella buscó ajo, la tipa se quería salir por la ventana. Y cuando esperé que casi amaneciera, las 5:30, 6 de la mañana, por ahí, le dije, Carmen, tranquila que te voy a llevar a tu casa, y me meneó la cabeza. Pero en una de esas ocasiones me levantó otra vez, me levantó así, con facilidad, Y cuando llegué a su casa, la madre estaba sentada en una acera que había un escalón un poco más alto del nivel de la calle, y estaba sentada ahí en la puerta de la casa. ¿Sabe qué me dijo? Yo lo estoy esperando porque yo sé que ella estaba así. Y le dije, pues venga, recíbala. Y yo le traigo sus pertenencias más tarde. Y también el dinero que se ha ganado.
dígale que no vuelva, que voy a buscar otro método de cuidar a las niñas. Ah, gracias a Dios que estaba ahí. Eso no le dio para buscar muchachitas. Entonces, ¿qué es eso? Esa mujer como que se endemoniaba era. Sigue contando el testimonio, Dalia. Testimonio muy interesante el de tu papá. Entonces, esas son de las pocas cosas que él pues nos contaba. Y eso siempre desarrolló en mí pues esa inquietud por la parte espiritual, porque yo era consciente, aun aparte de ser muy jovencita, era consciente de que el ser humano tenía algo más que lo que se veía del ser humano, o sea, de la parte física. Yo entendía que el ser humano estaba constituido por algo más que era una parte espiritual, porque yo decía en mi interior, yo sentía que había alguien que estaba conmigo y no era para hacerme daño, sino que me cuidaba y me guardaba. Y todo el tiempo, toda mi juventud fui así. Fui una muchachita muy tranquila todo el tiempo. En la escuela era más bien reservada y creo que aún soy así. O sea, yo en la escuela, todo el tiempo que vivía allá en España, lo estaba en mi ladito. Mis hermanas eran más extrovertidas y demás, pero yo era como en mi ladito, como apartada. Y después cuando llegué aquí, lo mismo. Cuando yo llegué aquí a República Dominicana, yo me encontré con un joven de la iglesia en la cual yo me congrego ahora, que era de quien te hablaba, negro. Y yo lo conocí en Pío y él después se convirtió. Y yo le dije una vez, wow, qué canción tan linda tú estás escuchando. Y él me dijo, sí, bien bonita. Y el muchacho se quedó como con eso de que yo le había mencionado sobre la canción y me enseñaba canciones. Y yo escuchaba música cristiana, pero no así que me gustaba. Era una música que me provocaba muchísima paz y me gustaba mucho. Y hubo un día que yo llegué allá al colmado donde él trabajaba y ellos estaban hablando del tener hijos. Y el muchacho me dijo, ¿y tú qué opinas de eso? Y yo le dije, bueno, yo quiero tener los hijos que Dios me manda. Y él se quedó así, sorprendido, y me dijo, ajá. Y me dijo, ¿y qué tú piensas de los anticonceptivos y esas cosas? Y yo le dije, bueno, yo le dije que después de que yo creo que una persona ya se casa con su pareja, claro, ya está a decisión de la pareja, si la mujer quiere tener hijos de una vez o no. Y el muchacho se quedó con eso y me preguntó, me dijo, ¿yo puedo visitarte? Y yo le dije, sí, claro, claro que sí. Y más si es para llevarme la palabra del Señor. Porque antes de eso ya me había congregado en iglesias como la Testigo de Jehová y así. Pero la católica nunca me gustó. Incluso me acuerdo que cuando me iban a bautizar en la iglesia católica yo le caía patadas al cura. Y mi abuela, Badín, la mamá de mi papá, esa mujer estaba ya, tú sabes, conmigo. Porque yo no quería nada que ver con eso. Y en la iglesia de los Testigos de Jehová a mí me desencantó una situación que yo vi, que fue que yo vi que las personas que me daban la célula, que trataban conmigo la palabra, tenían más de 8 años que no hablaban con su hijo porque su hijo se había apartado. Ustedes saben que cuando una persona sale de la iglesia de los Testigos de Jehová la excluyen. Y eso a mí no me gustó porque yo dije, no, pero una persona que esté buscando de Dios y yo tengo a Dios como otro ser. Yo decía, aunque yo no conocía a Dios ni tenía así, pero ya lo que yo había visto y lo que yo había leído en la palabra, que ellos mismos me habían hablado de eso, me daba a entender y me daba testimonio de que Dios no iba a apoyar que una persona rechazara a su hijo solamente porque su hijo no compartiese su doctrina, su estilo de vida. Y cuando pasó eso, pues yo lo dejé y ya me desligué totalmente de esa parte espiritual y llegué aquí a República Dominicana y como te digo, conocí a ese muchacho. Y ese muchacho, mientras él me iba hablando, a mí me iba gustando lo que él me decía. A mí me gustaba lo que él me hablaba sobre, él me hablaba mucho sobre Jesús, sobre las cosas que Jesús hacía, me hablaba mucho sobre el apóstol Pablo, me hablaba mucho sobre los dones también. Y a mí eso como que me gustaba. Y él me invitaba siempre y yo le decía, sí, yo voy a ir, pero al final no iba. Y así. Hasta que un día yo me hice antes de hacerme una revelación, mi mamá tenía un tiempo que no podía dormir. Y la única que podía sentir eso que mi mamá sentía era yo en mi casa. Mi mamá decía que ella sentía como alguien se asomaba a la ventana de su habitación y entraba por la ventana de su habitación y se acostaba en la cama con ella. Esa persona, lo que fuera que sea, mi mamá decía que ella sentía cómo le hacía así a la cama, cómo apoyaba fuerte la cama y ella lo sentía. Otro día, te voy a decir después de eso. Okay. Entonces ella hubo una noche que
mami está en la habitación voceando y yo tengo el sueño muy ligero, yo me despierto con nada. Cuando mi mamá vocea, yo me despierto y hago así. Y yo nunca duermo boca arriba y ese día yo estoy durmiendo boca arriba. Y cuando estoy así boca arriba, yo trato de pararme para ir a ayudar a mi mamá y yo siento una opresión en mi pecho, como una mano que me tiene así sostenida para que yo no me levante. En ese momento yo quiero levantarme y lo que hago es que comienzo a llorar. Y como ya el muchacho había hablado conmigo antes, pues yo comencé a clamar a Jesús. Yo le dije, yo necesito que me ayude. Yo sé que mi mamá necesita mi ayuda y yo necesito que tú nos des calma, que tú nos des paz. Yo clamo a ti, clamo a tu presencia en mi hogar. Cuando yo hice eso, pues mi mamá se acostó y yo también. Y dormimos tranquilas. Y esa misma noche yo me hice una revelación en la cual yo estaba en el medio de un círculo y toda mi familia estaba a mi alrededor. Y había un demonio, que yo sabía que era un demonio porque estaba atormentando a mi familia. Y yo comencé a reprenderlo en el sueño, pero sin yo saber lo que era lo que yo estaba haciendo. Cuando yo comencé a reprenderlo, el demonio desapareció. Y entonces ahí, en el sueño, yo declaré a mi familia para el Señor. Yo dije que no, es que mi casa no le pertenece a Satanás. Yo decía en el sueño. Y me desperté. Entonces, esa misma noche también me soñé que yo estaba como en especie de una congregación. Ya yo había escuchado el don de hablar en lenguas. Yo no me había convertido en ese momento. Ya yo había escuchado sobre eso y yo estaba como en una congregación muy grande detrás de mi casa. Y yo estaba hablando en lenguas. Yo estaba ministrando en lenguas. Y yo estaba como predicando. Yo tenía una falda, ya tú sabes, yo no era cristiana en ese momento. Y yo predicando, pero hablando en lenguas. Yo no entendía nada de lo que yo estaba hablando. La única que me podía comprender era mi mamá. Y mi mamá llora y llora y llora y llora. Entonces esa noche, después de que ocurrió eso, yo le dije al joven, yo quiero ir a la iglesia hoy. Antes de yo llegar a la iglesia, yo estaba muy nerviosa. Yo le dije, yo no sé por qué yo estoy tan nerviosa. Yo siento como un dolor aquí en el estómago. ¿Qué me pasa? Y él me decía, tú tranquila. Antes de yo entrar a la iglesia, ya yo estaba llorando. Y llora, y llora, y llora. Y yo no comprendía por qué yo estaba llorando. Y yo llora, y llora, y yo, ay, santo Jesús. Y yo, nueva en la iglesia, yo no conocía a nadie. Y yo no quería que nadie me viese llorando. Y yo llora, y llora, y llora. Y cuando yo me senté, recuerdo, en el cuarto asiento de la iglesia. Yo tenía mi cabello así como lo tengo ahora. Y tenía una camisa de este mismo color, pero era hasta aquí arriba. Y tenía unos pantalones jeans. Y yo recuerdo que mi actual pastor ahora mismo, se subió al altar ya a predicar en el mensaje. Y un copastor, que él pastorea un campo blanco, también se subió al altar. Y ellos dos me vieron los dos cuando yo estaba llorando y los dos comenzaron a hablar en lenguas y a danzar en el altar. Y mi pastor me dijo, yo traía un mensaje, pero el Espíritu Santo, cuando yo te vi, me lo cambió. Y yo me quedé así, yo dije, él está hablando conmigo. Yo me quedé mirando, entonces el muchacho me miró y me dijo como que sí, es contigo que le está hablando. Y entonces el copastor que estaba ahí a su lado le dijo, sí, yo también lo pude sentir. Y entonces él tomó el micrófono y me dijo, mira, tú no estás aquí por simplemente estar. Hay un propósito con tu vida y con tu familia. Y no vas a tardar mucho en verlo. Y yo, wow. Mi hermana andaba conmigo y mi hermana se convirtió junto el mismo día que yo. Y nos convertimos ese día y yo conté la revelación que me había hecho en la iglesia y ahí se derramó una unción terrible, pero que en ese tiempo yo no entendía el por qué esas personas estaban haciendo lo que estaban haciendo. Yo no sabía lo que era danzar, yo no sabía lo que era hablar en lenguas, pero en ese momento... Grupo loco. No, yo no dije este grupo loco, al contrario, a mí me gustó mucho. ¿Te gustó? Sí, yo dije, desde el principio yo dije, yo quiero hacer eso. Y cuando yo entonces me convertí, yo llegué a mi casa llorando y yo recuerdo que mi mamá llamó a mi papá corriendo, Don Fran, corre, la niña llegó llorando. ¿Qué le hicieron a la muchachita? ¿Qué le hicieron a la muchachita? Sí, y entonces mi papá llegó corriendo, me abrazó y me dijo, ¿qué te pasa? Yo le dije, papi, yo no sé, pero yo sé que es algo bueno. Y entonces después de ahí Yo no sé, pero yo sé que es algo bueno. Sí. Y entonces después de ahí ya yo me congregaba de vez en cuando, pero no iba de una manera tan directa. Entonces, duré 2 años
como quien dice, descarriado después de que me convertí, de que acepté al Señor la primera vez. Y el 3 de enero del año 2018 puse en mi corazón, yo dije que quería ir a la iglesia. Yo quiero ir a la iglesia. Cuando voy a la iglesia, yo sentí algo igual que la primera vez. Yo no podía dejar de llorar, yo no podía dejar de... Y llora, y llora, y llora. Y llora, y llora. Pero a mí me gustaba llorar, me encantaba llorar en su presencia. Y era algo que yo disfrutaba mucho. Y era metida en el monte, que se ayunando muchísimo, leyendo muchísimo la Biblia. Todo el tiempo era en eso. Y esa era mi pasión, esa era mi deleite. Y hoy día lo sigue siendo, solo que los afanes del día a día te llevan a que disminuya tu actividad. Entonces, después de los 3 meses, yo en eso me dieron mi primer mensaje. Me lo dieron sorpresa. ¿Te bautizaron antes de los 3 meses? Me bautizaron a los 6 meses. ¿Y predicaste a los 3 meses? Sí. ¿Y qué predicaste? Prediqué. Prediqué sobre las persecuciones que a veces uno tiene. Porque allá en mi casa... ¿Con el micrófono? Sí, de abajo del altar. Yo participé en el modelo de las Naciones Unidas y ya el hablar por micrófono era algo cotidiano para mí. En el modelo de las Naciones Unidas. No tenía miedo escénico, vamos a decir acá. No. ¿Qué es el modelo de las Naciones Unidas? Es un programa que ha habilitado el Ministerio de Educación para escuelas. Primero era público, primero estaba en el sector privado solamente, perdón. Y ya después se estableció hace 12 años, 12, 13 años, ya se estableció a nivel público. Y yo tenía una profesora de ciencias sociales que ella decía que mi potencial estaba como reprimido, porque yo participaba en mi clase, trataba de sacar buenas notas, trataba de comportarme siempre bajo la disciplina acorde con los mandatos de la institución donde yo estuviese, pero no era una persona tampoco, nunca me ha gustado mucho como que llamar la atención, nunca ha sido mi prioridad, eso nunca me ha gustado. Entonces era algo que ella me decía, tu potencial está muy reservado por las clases de ciencias sociales, pues yo hablaba muchísimo. Entonces ella me apuntó sin yo saberlo. Cuando yo fui, me interesó, es un programa en el que tú tienes que aprender sobre la cultura de un determinado país, sea... todo, la cultura de un país, sí, y de representar ese país. Tú vas a ser pues un diputado. ¿Qué país te tocó a ti? Me tocaron varios. El primer país fue Nueva Zelanda y después me tocaron varios así. Y eso era lo bonito porque te tocaba aprender sobre varias culturas, pero también sobre tus oponentes, por así decirlo, porque tenías que contrarrestar de cierta forma en debates formales la información errada que pudiese dar tu compañero. Ok, entonces ya tú tenías el manejo escénico, sí, tenías el denuedo ¿y dónde leíste cuando predicaste? ¿Te digo la verdad? Sí. Ellos tenían un tema y el tema trataba sobre la fe y yo leí sobre la fe, no, sobre la paz, en Filipenses. En Filipenses. Y desarrollaste tu mensaje. Es que yo no sé, porque la pastora me dijo, usted me dijo que usted no canta, porque yo nunca había cantado. Y yo no sabía que después me iban a poner a cantar. Y yo prediqué y yo hablé de lo que yo entendía, de lo que yo decía. Entonces yo hice lo que yo sentía en mi corazón. Y lo que me daba a entender ese verso bíblico, pues yo traté de desarrollarlo conforme a mis conocimientos. O sea, no traté de hacer nada que hace un predicador, simplemente traté de predicar lo que Jesús me había enseñado, que era la paz. Eso hice. Wow. Y cuando yo vi entonces a mucha gente allá en la iglesia, como así, yo los veía como eufórico, sintiendo gozoso. Lo mismo que yo estaba, exacto, sintiendo lo mismo que yo estaba sintiendo, y yo, wow, esto se siente bien, esto me gusta. Y ahí te gusta predicar. Sí, me gusta predicar, pero sobre todo me gusta salir contratado, me gusta predicarle a la gente cara a cara, me gusta que la gente me hagan preguntas. Y si te ponemos a predicar en un retiro de jóvenes en santidad, en una actividad, tú predicarías, ¿verdad? Claro, para que tu potencial lo haya. No, es que yo no soy predicadora. ¿Nunca has predicado fuera de la iglesia local donde tú asistes? No,
Fuera, o sea, en Campos Blancos sí, pero fuera de Allá mismo en Padre Las Casas. allá en Padre Las Casas y luego también con el megáfono. Me encanta predicar con el megáfono. Y me gusta, es lo que te digo, me gusta predicarle a la gente cara a cara para que la gente me haga preguntas. Me gusta hablar del maestro, me gusta esa cosa. Y también me gusta mucho cantar. Me encanta Y después que te bautizaron, a los 6 meses, cantar. Sí. ¿por A qué los tanto? ¿Eh? ¿Por qué tanto? En la iglesia que tú asistes dura mucho para bautizar o fue En la iglesia ya se espera que la persona dé los frutos dignos de arrepentimiento. porque hay iglesias que a los 3 meses lo bautizan, No, a allá los 5 se meses. espera que la persona dé el fruto y mi pastor dijo, wow, mire, yo no la bautizo hasta ahora mismo porque estamos esperando que haya gente que esté preparada. Ok. Entonces, O sea, como un grupo era. Exacto. Mi pastor desde el principio entendió la visión que Dios tenía para conmigo y siempre ha sido un apoyo grande. Y luego que te bautizaron, ¿qué cambió en tu vida? Uf, todo. Cuando yo me convertí, ya yo había apartado todo lo que yo entendía que podía apartar al Señor de mí. Lo aparté todo. Sin, como te digo, sin darle prioridad a nada de lo que yo había vivido hasta el momento. Porque es como te digo, no había vivido una vida, no tuve que separarme de drogas, no tuve que separarme de alcohol, no tuve que separarme de la calle, de nada de esas cosas porque yo tampoco las vivía. Siempre viví una vida muy... Consagrada. No, consagrada no, porque sí, como fuera de esa cosa. No digo que libre de pecado porque nadie está libre de pecado, pero sí tranquilo. Qué bueno. Pero sí cambió muchísimo. Además, cuando yo canté mi primer devocional, porque mi pastor es especialista en hacerle eso a los nuevos creyentes. Cuando ella ve que hay un nuevo creyente así que se guarda, que tiene buen testimonio, ella lo que hace es que lo pone a predicar, lo pone a cantar y así. Oh. Entonces, cuando yo canté mi primer devocional, también sucedió lo mismo que cuando yo prediqué por primera vez. Allá en la iglesia se descendió. Yo sentía a Dios. Yo no sé si el que estaba escuchando me podía sentirlo, pero yo sentía a Dios. Y luego la gente me decía, wow, pero tú, yo no sabía que tú cantabas. Y yo le dije, y entonces cuando me dijeron así, yo le dije, yo tampoco sabía que cantaba. Y después me dijeron, pero cuando tú estabas cantando, había gente danzando, había gente llorando. Y luego yo he tenido la oportunidad de ver, cuando yo canto una adoración que se llama Hoy me desperté en la madrugada. Fue una canción que me dio el Señor por algo que yo estaba viviendo y Él me la dio a las 3 de la tarde. Porque desde que yo era nueva creyente, esa oración es siempre. Y este fue el testimonio.